Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otro año para compartir este 2024. Toda la información política y económica con nuestros asteriscos en Ecomedios 1220. Este año arrancando un poquito antes. ¿Por qué están pasando cosas en la Argentina? Todo el mundo está movilizado. El gobierno, los gobernadores, los intendentes. Bueno, el Parlamento, ni que hablar, ¿no? Con estas propuestas que está haciendo el gobierno, que parece que se va a llevar todo por delante, y han reaccionado los bloques de la oposición, quieren frenar algunas de las iniciativas de Javier Milei en esta ley Ómnibus, que tiene más de 660 artículos, y que, bueno, pretende cambiar de un plumazo la economía, el código civil, el comercial, el penal. Bueno, muchísimas de las cosas que hacemos a diario, la ley de alquileres, ¿no? Temas, cuestiones centrales, qué va a pasar con el mercado de divisas. Bueno, está atravesando toda la vida de los argentinos esta iniciativa, que si tuvo algo de positivo fue que puso a algunas personas a trabajar, a la dirigencia sobre todo. Los legisladores que en el 2023 trabajaron poco y nada, trataron y votaron muy pocas iniciativas, se dedicaron más que nada a la rosca política. Los gobernadores que se creían que estaban atornillados a un sillón en sus provincias y que ahora ven cómo el gobierno nacional les está diciendo, bueno, ordénense un poco porque nosotros queremos que las cuentas públicas de la nación estén ordenadas, vamos a déficit cero en serio, no como alguna vez prometió Fernando de la Rúa y no le salió, vamos a cortar todo lo que haya que cortar, tenemos respaldo político, dice Milei, ¿no? 55, 56% en las elecciones, vamos a cortar todo lo que haga falta para lograr el equilibrio de las cuentas públicas, porque de esa manera, según la lógica liberal de Javier Milei y su equipo, de esa manera dicen, frenando el gasto público, equilibrando las cuentas, bajando la emisión monetaria, la inflación, que en este momento está disparada, no es una hiper, pero casi, la inflación hacia niveles de abril, mayo, junio va a pegar un freno, va a bajar a un dígito y cuando termine el año sostienen en el gobierno vamos a estar en un costo de vida mucho más equilibrado. Bueno, apuesta a esto Javier Milei, indudablemente es a matar o morir. Se juega que si frena la inflación sabe que va a tener un consenso enorme. Hoy vamos a hablar de este tema, de qué está pensando la gente sobre, bueno, estas iniciativas de Milei, sobre lo que es el ideario liberal. Bueno, ¿quiénes son los que están identificados con esto? Si realmente son distintos sectores sociales, como sostiene el gobierno, y por qué. Es un fenómeno casi inédito en la Argentina. El último que intentó imponer el ideario liberal fue Álvaro Alzogaray, antes de los 90. Después Carlos Menem hizo algo muy similar, pero Álvaro Alzogaray fue el gran liberal argentino, nunca pudo llegar al poder, pero finalmente Javier Milei sorprende y llega a la presidencia
Hoy tuvo una participación en el foro de Davos. Ahí se reúnen, bueno, presidentes, primeros ministros, empresarios de gran influencia, lobistas, legisladores, ONGs. Bueno, todos van ahí a tratar de ver cómo se reparten el mundo, ahí en esa ciudad, en esa hermosa ciudad suiza. Y bueno, intentan de alguna manera influir sobre las políticas de los líderes mundiales. Milei tuvo una participación, habló en este foro, dijo entre otras cosas que el socialismo es empobrecedor, tuvo palabras muy duras hacia los políticos, hacia la casta, hacia el Estado en general. Un poco nervioso Milei, era su primer foro, gran foro internacional. No tuvo, según cuentan los periodistas que estuvieron allí, como bueno, la enviada del diario La Nación, no tuvo el efecto que esperaba el gobierno, tal vez, no hubo tanta expectativa, no es cierto que estuvo lleno el auditorio. La enviada de La Nación habla de, bueno, una participación, Luisa Corradini cuenta en su crónica, que es muy interesante, bueno, que hubo muchos empresarios que participaron, pero que las sillas estaban la mitad del auditorio desocupadas, y ella habla de que hubo estupor y sorpresa en la audiencia por algunas cosas que dijo Milei, que parecía que le estaba hablando a su militancia en el discurso. Y bueno, nosotros elegimos ahí con nuestra producción, con Roberto Blanco, un pequeño corte de lo que dijo Milei, que sintetiza, nos parece, buena parte de este discurso que provocó estupor y sorpresa, como dice la enviada del diario La Nación. Lo escuchamos. Quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Bueno, ahí lo escuchábamos a Javier Milei. La verdad que muchos, entre otros yo, decíamos si se iba a animar a lanzar su Viva la Libertad carajo en este foro tanto nivel, de alguna manera, a nivel de poder político y empresarial. Lo hizo, no tuvo empacho. Acá Luisa Corradini, en esta excelente crónica en el diario La Nación, dice que para algunos de los participantes la exposición de Milei fue un delirio absoluto. A otros les resultó pintoresca, y los empresarios fueron los más entusiastas. Sorprendieron las menciones que hizo Milei al medio ambiente y a las mujeres. Milei castigó muy duro todo el movimiento feminista en su elocución. Otros testimonios que recogió Corradini dicen que fue bizarro, con él no se salva nadie, fue un empresario británico en este caso. Pero en lo concreto es que el presidente argentino logró lo que fue a buscar, primero que nada una reunión con la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, que, bueno, como hizo con todos los hombres de poder de la Argentina, le dijo a Milei que, bueno, que apoyaba el movimiento, bueno, que estaba haciendo, el movimiento de pinzas que estaba haciendo el gobierno para de alguna manera bajar el déficit, recortar el gasto, bueno, todo lo que venimos analizando. Después, el segundo efecto era obviamente brindar su discurso, fijar posición, y ustedes habrán escuchado que sobre el final
de lo que dijo Milei, le hace una abierta convocatoria a los empresarios, a que vengan a invertir a la Argentina. Hubo un contacto hoy de muy alto nivel con una docena de empresarios ahí en Davos. Estuvo el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de gabinete Nicolás Pose, ahí en la reunión con los empresarios, donde también se sumó el embajador designado por la Argentina en Estados Unidos, Gerardo Wertheim, de un poderoso grupo empresarial de la Argentina. Bueno, hoy, hasta hace un par de horas que tuvimos oportunidad de tomar contacto, estaban contentos en la delegación argentina con el paso de Milei, que por supuesto fue con su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que tiene, una influencia cada vez más decisiva, según cuentan todos los que tienen acceso a la Casa Rosada. Como secretaria de la presidencia es importante el rol que está cumpliendo Karina Milei. Bueno, lo acompañó a Javier, al presidente, a Davos también. Ya lo tenemos en línea a Guido Moscoso, politólogo, gerente de opinión pública en la consultora Opinaya, porque han hecho un estudio interesante que nos llamó la atención sobre, qué piensa un poco la gente, ¿no? Sobre las cuestiones clave, las propuestas centrales que está haciendo Javier Milei en materia como representante de la Libertad Avanza, como liberal acérrimo, aliado, por supuesto, a un sector de Juntos por el Cambio. Guido, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, buenas noches, muchas gracias por el contacto. No, gracias por atendernos. Bueno, primera entrevista del año y estamos arrancando el 2024 con asteriscos en Ecomedios. Y quería que nos contaras un poco, nos resumieras, ¿no? El trabajo que hicieron ustedes y algunos de los resultados más salientes que obtuvieron. Bueno, este es un estudio que nosotros venimos realizando en forma mensual para medir de algún modo el estado de ánimo de los argentinos en cuestiones que tienen que ver con la política y el gobierno. Y es una investigación que venimos haciendo ya, te diría, hace casi 8 años. Y este último estudio, que nosotros lo presentamos ahora en enero, de algún modo es la primera gran investigación que hacemos ya con Javier Milei como presidente y no como candidato. Si yo tuviese que titular de algún modo el estudio, lo que diría como gran conclusión es que efectivamente Javier Milei está viviendo la luna de miel que suelen tener todas las gestiones, todas las presidencias que comienzan con un alto nivel de expectativa. Y esto no es una particularidad de Milei porque ha sucedido con los presidentes en Argentina en los últimos 20 años. La gran pregunta es, bueno, ¿hasta qué momento va a durar esta luna de miel, ¿no? Y por luna de miel definimos una situación en la cual la opinión pública opina favorablemente de la figura del presidente y hace una valoración de la gestión presidencial más positiva que negativa. La gente, de alguna manera, yo no sé si esto lo pudieron recoger en las entrevistas, Guido, pero ¿es correcto que en esta luna de miel de la que vos hablás, también es como que ha aumentado el caudal de personas que están hablando bien? No sé si ustedes también llegaron a esta conclusión. Digamos, ya no es el 56%, sería un poco más. Sí, lo que ocurre es que una de las características que tiene esta luna de miel es que la opinión pública suele premiar a aquella figura que gane una elección, en este caso Javier Milei, después de un año electoral como fue el 2023, que es muy intenso y muy duro, y por otro lado, la misma opinión pública castiga al perdedor. Entonces, en este clima de opinión que se genera, hay un voto de confianza, un recambio de expectativas, y lo que puede estar pasando es que mucha gente que quizás en el balotaje no votó por Milei, o quizás no fue a votar, o votó en blanco, hoy le da un voto de confianza, ¿no? Sobre todo aquellas personas que no están muy politizadas y que quizás en una elección pueden votar a Milei, en otra elección pueden volver a votar al peronismo, pueden votar al radicalismo, Cambiemos. Son personas que de algún modo no están muy interesadas en política y que votan en función del contexto cotidiano que pueden observar. Yo el contexto cotidiano, digamos, de la realidad argentina le da esta confianza a Javier Milei.
la pregunta, como te decía, o el cuestionamiento es hasta cuándo puede durar la confianza y la popularidad en un contexto económico muy adverso, porque si hay algo que nos enseña en estos 40 años de democracia que tenemos en Argentina es que muchas veces la política o la evaluación de la política está muy supeditada a la marcha de la economía. Entonces, difícilmente el gobierno de Javier Milei en estos 4 años pueda ser exitoso si hay más inflación, si hay desempleo, si hay menos consumo, ¿no? Entonces, el termómetro económico y los resultados económicos en última instancia van a ser los que van a marcar el rumbo de Javier Milei en la opinión pública. Y la cuestión de la inflación continúa siendo, porque el gobierno dice si bajamos la inflación, los primeros 2 años, no te digo de taquito, pero vamos a gobernar sin que el peronismo nos moleste tanto. Para la gente la cuestión central es inflación. Sí, y esto es una cuestión que tampoco es novedosa. La inflación como principal problema ya la tenemos desde fines del 21 y es algo que se viene acrecentando desde 2022 en adelante. Hoy por hoy te diría que casi 3 de cada 4 argentinos nos dicen que en mayor o menor medida el principal problema o preocupación que tienen pasa por la inflación, por el aumento de precios. Bueno, qué tema porque le ha ido mal en estos, por lo menos en estos primeros días, primeras semanas al gobierno, se ha disparado la inflación. Hoy hay un dato, Guido, que difunde el INDEC sobre los precios mayoristas, 54% es lo que dio en diciembre, eso preanuncia, bueno, un enero muy complicado. Ya el gobierno venía admitiendo que enero iba a ser muy complejo, con precios que se han disparado. Bueno, todos lo estamos sufriendo. ¿Ustedes pudieron verificar con el trabajo que hicieron cómo está funcionando de alguna manera esta alianza, eh, podríamos decir, entre un sector del PRO, más que nada, Mauricio Macri, pero sobre todo Patricia Bullrich, Luis Petri, con su presencia, con sus contactos con el radicalismo? ¿Cómo está funcionando en el gobierno esta alianza? Porque Milei constantemente le está dando lugar a Bullrich, ¿no? Que fue su gran rival. Bueno, yo creo que el funcionamiento de esta suerte de coalición o de alianza, más que en la opinión pública, va a tener que verse en la gestión y sobre todo en términos institucionales en el Congreso, ¿no? Va a ser fundamental qué es lo que suceda con la ley ómnibus por un lado y con el DNU de diciembre por el otro. En lo que es estrictamente opinión pública, lo que sí vemos es que la figura de Patricia Bullrich es una figura que está hoy por hoy ponderada por la gente, ¿no? Y tiene, digamos, un índice de aprobación bastante significativo. Entonces, curiosamente, a pesar de haber perdido la elección, porque Patricia Bullrich pierde en primera vuelta y no llega a acceder al balotaje, a pesar de eso, simbólicamente es una de las ganadoras también del proceso electoral 2023 y hoy ocupa un ministerio que es clave en todo gobierno en los últimos años en Argentina y particularmente para que es la cartera de seguridad. Y no solo eso, sino que también su candidato a vice, Petri, también ocupa otro cargo ministerial que también es relevante. Bien, bueno, será cuestión. Ustedes este estudio lo están haciendo en forma mensual, así que va a ser muy interesante mirarlo de cerca, a ver cómo va evolucionando. El gobierno también está muy atento a cómo está reaccionando la opinión pública. De alguna manera tuvo alivio porque se esperaba una reacción tal vez un poco más fuerte. Ahora vienen los aumentos de tarifas también, ni hablar de las prepagas. La última, Guido, desde tu punto de vista y por la información que ustedes están recogiendo, ¿la clase media te da la impresión de que puede llegar a ser el sector que reaccione antes, que le pierda la paciencia antes a este gobierno? Yo creo que es un escenario factible, sobre todo la clase media baja, que es la que más se va a resentir en términos de inflación por tarifas de transporte, servicios, alimentos, prepagas y no olvidemos la educación.
va a haber muchas familias de clase media baja, que posiblemente no puedan pagar las cuotas de las escuelas de sus hijos, ¿no? Sí, Entonces los sectores me altos decían, Guido, que son los que están. uno de los eventos más traumáticos para los chicos en edad escolar es cuando los padres le tienen que decir, bueno, te tenemos que cambiar de colegio, ¿no? Eso se va a empezar a ver en marzo. Por eso, y eso va a estar más presente en los sectores medios bajos, porque digamos, Sí. los sectores altos tienen un nivel de vida que de algún modo les permite resguardar más sus hábitos de consumo y sus hábitos económicos. De hecho, en los sectores de mayor nivel socioeconómico, a veces los ingresos están atados más al dólar que al peso. Y luego en Ujú. los sectores bajos hay mayor contención. Tenemos distintas políticas sociales, a su vez los sectores bajos concurren mayormente a establecimientos educativos públicos. Entonces, la clase media, sobre todo la clase media baja, quizás es la que más note el impacto inflacionario. Ujú. Igualmente, digamos, habrá que ver si no se toman medidas compensatorias de acá a un par de meses, ¿no? Bueno, se Habrá que habla a evaluar fin eso. de mes, que todavía no se ha convocado con mucha precisión, pero se habla de una convocatoria al Consejo del Salario. Bueno, se habla también de algún bono, veremos qué pasa con eso. Guido, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, que tengan una muy buena noche, y para cualquier duda, comentario, seguir discutiendo los datos, está nuestra cuenta de Twitter, @opinaya, y podemos Bien, seguir por ahí la discusión. Muchas gracias. bien, bien, ya estamos ahí arrobando a la cuenta @opinaya con nuestra cuenta @asteriscos TV. Y yo quería cerrar este espacio con, bueno, la conversación que teníamos con Guido Moscoso, politólogo, gerente de opinión pública en Opinaya, con esta muy buena crónica de Luisa Corradini, la corresponsal de La Nación, y que ella entrevistó entre los asistentes a un empresario húngaro que escuchó a Milei. Lo primero que dijo fue: quiero creer que Milei vive en un mundo que no es el nuestro. Por eso llega a conclusiones tan extremas. Interesante, ¿no? Pero a su vez dijo: la libertad defendida por Milei es una cosa excelente. Yo nací y crecí en un régimen comunista y solo puedo aplaudir lo que dice. Me parece que sintetiza un poco, tal vez, lo que está de alguna manera sintiendo mucha gente respecto de este discurso extremo, ¿no? En muchos sentidos, que manifiesta Javier Milei. Ya seguimos. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. Don't speak to know just what you said, so please stop explaining. Don't tell me Bien, nos seguimos acompañando en Asteriscos, información clave a mitad de semana por nuestra Ecomedios 1220. Vamos, 660 y pico de artículos tiene la ley Ómnibus. Los legisladores están trabajando a destajo. Me parece que como nunca, ¿no? Por lo menos. Hay un trabajo, termina a la 1 de la mañana. Tremendo las comisiones, el trabajo que están haciendo. Y hay muchos cuestionamientos a algunos aspectos de esta ley ómnibus y del decreto también, sobre la constitucionalidad, si realmente avasalla nuestra Constitución Nacional. Y bueno, queríamos conocer más en detalle esto. Lo tenemos en línea al abogado constitucionalista Diego Armesto, aquí en Asteriscos. Diego, ¿cómo le va? José Calero lo saluda, ¿cómo está? Hola José, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por el llamado. No, gracias por atendernos. Realmente el año pasado nos intentamos, bueno, no pudimos dar, a veces las cosas no se dan, pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo en este arranque de año. Hoy estamos con el primer programa del 2024.
Yo no sé si, supongo que habrá tenido un interés grande por esta ley Omnibus, este proyecto de Ujú. ley. ¿Cuál es su visión? Tal vez tomar algún aspecto de tantos artículos, A pero ¿cuál es ver, su visión sobre los que sostienen, sobre todo sectores de la oposición, que en muchos es como que se fue de línea la propuesta y avasalla o avanza sobre algunos artículos de la Constitución Nacional? ¿Usted está de acuerdo con eso? No, en realidad lo que tiene el proyecto de la ley ómnibus es que avanza sobre facultades del Congreso y las facultades no están bien delimitadas en la ley. Es decir, Ah, el proyecto de ley lo que tiene es, dentro de los 664 artículos, el artículo 2, 3 y 4 tiene una delegación de facultades amplia, donde obviamente el Congreso tiene la facultad de control de la delegación y se las puede quitar en cualquier momento, pero con plazos que llegan casi hasta 4 años, donde el Poder Ejecutivo se puede delegar a sí mismo la facultad. Esto es un error conceptual y un error de la interpretación del artículo 76 de la Constitución Nacional, porque la Constitución es muy clara cuando te dice que el que delega, yo delego la facultad, son mis facultades, no las del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no podría delegarse a sí mismo facultades que son de otro poder, que en este caso son del Congreso. Primera cuestión. Segunda cuestión, avanza sobre distintas cuestiones, por ejemplo, una reforma electoral, una reforma política, donde obviamente que por artículo 77 de la Constitución, el segundo párrafo, tiene una mayoría grabada, que es la mayoría absoluta del total de los miembros, para poder llevarla adelante, y eso complicaría la aprobación en el momento de votación del proyecto. ¿Por qué? Porque por reglamento de la Cámara de Diputados siempre se vota en general y en particular, entonces te obligaría a conseguir una mayoría grabada tanto en diputados como en el Senado. Así también tiene cuestiones que modifican la ley de administración financiera, que obviamente la gente va a decir, hablando de chino básico, no, en realidad lo que viene es en cancelar, modificar, y renovar y renegociar deudas. Y manualmente eso tiene que hacer con control del Congreso. Entonces, todas estas cuestiones, y ahí directamente se le delega directamente la facultad al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía para que resuelva, sorteando el Congreso de la Nación. Entonces, son muchos elementos que vos tenés dentro de la ley que empiezan a hacer ruido. Por ejemplo, en la ley, la Oficina Anticorrupción, que quieren quitar las facultades de querellante de la Oficina Anticorrupción. sí. A ver, entre tantos 664 artículos, en el medio aparece el 654, que es el que pide la ratificación del decreto 70/23. Entonces acá automáticamente se te produce un desfasaje entre la ley que regula o que reglamenta los decretos de urgencia y lo que está pidiendo el Poder Ejecutivo. Sigo, a ver, si vos te pones a analizar punto por punto, tenés muchos elementos donde no yo le estoy diciendo que sea inconstitucional, ¿ok? Ajá. Es decir, en esto hay que ser precavido. Es decir, lo que uno tiene que decir es si cuando vos haces el análisis constitucional, si las facultades delegadas están bien, si la reforma electoral está bien, si se van a respetar las mayorías agravadas que piden, cómo se plantean estas cuestiones. Por ejemplo, todo el tema de seguridad, donde la ministra Bullrich en la comisión dijo que iba a sacar esos artículos que la reunión de 3 más personas automáticamente te puede producir que te lleven detenido. Bueno, Sí. todo esto es un combo donde mezclaron peras con manzanas. Entonces, Ajá. lo que tiene es un problema de técnica legislativa y un problema de pasarle, diríamos, el rastrillo constitucional y analizar a la luz de la Constitución donde hay algunas cosas que hacen ruido. ¿Sí? Ahora, ¿ese ruido puede subsanarse? Sí. ¿Quién lo puede subsanar? El Congreso. Como vimos, dijiste, en la Comisión. Sí, El- Diego, y si uno piensa un poco, porque muchos presidentes pidieron algunas facultades extraordinarias, yo no sí. sé si en la época de Carlos Menem, No, para porque equiparar no esto, estaba, no. Vos siempre el corte de esto no las facultades ocurrió. delegadas, vos siempre el corte de las facultades delegadas lo tenés que tomar a partir de 1994, cuando se incorpora el Ah, artículo 76 de la bien. Constitución Nacional. De ahí para adelante, para atrás, era una delegación impropia, decía la Corte. Hay Bien. delegación propia y delegación impropia. La delegación propia era las reglamentaciones, que era el artículo 82, inciso segundo de la Constitución, que es cuando el presidente reglamenta una ley, por ejemplo, o reglamenta con una resolución administrativa,
y después tenías una impropia que se tomaba facultades del Congreso y automáticamente legislaba como si fuera el Poder Legislativo. Esa práctica que se hizo común, el constituyente del 94 le incorpora en la Constitución del 66 con una redacción interesante, porque termina prohibiendo la facultad. La delegación es excepcional y la otorga al Congreso, no al Ejecutivo. ¿Sabes lo que voy a decir? Durante los últimos años, 2001, 2002, que dice el 2002, a Juan le transfieren y le dan delegación de facultades. Duró 15 años esa delegación. Después, en el año, cuando el 2019, cuando llega Alberto Fernández, también le delegó. Fíjate que Macri rechazó facultades delegadas y no tuvo facultades delegadas. Es decir, hubo 2 años y medio que estuvimos en una isla en la Argentina. Más allá de las críticas que podemos hacer a Macri con la obligación de los decretos de urgencia. Pero después vino Alberto Fernández, 2019, delegación de facultades, viene la pandemia, se pasa de rosca con los decretos de urgencia. La Corte lo frena en el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional por el tema del cierre de las escuelas, y ahí automáticamente la Corte marca una restricción a la utilización tanto de facultades delegadas como de decretos de necesidad de urgencia. Entonces, hay un estándar establecido por la Corte, donde obviamente que en esta instancia el Congreso de la Nación es el que tiene la pelota ahora del lado de la cancha para definir qué tipo de delegación y qué tipo de cuestiones aprueba o no dentro de la ley ómnibus. El sector más radicalizado, ultra, de paladar negro, como queramos llamarlo, del kirchnerismo, está sosteniendo que Milei, con algunos artículos de esta ley ómnibus, lo que quiere es obtener una cantidad de facultades que son propias de un estado de excepción. ¿Usted esto cómo lo ve? Bueno, a ver, la Corte Suprema tiene dicho que ante grandes males, grandes remedios, y el estado de excepción es un remedio que se tiene que dar dentro del marco de la Constitución. Es decir, si vos no tenés, esto es como en el fútbol, es decir, vos tenés reglas, entonces si vos no cumplís las reglas va a tener un problema. Entonces esto es exactamente lo mismo, es decir, vos tenés determinadas reglas que en esta instancia son la Constitución, y esto es lo que se debería analizar, y deberían analizar todos los diputados, los 257, si está dentro del marco no establecido en la Constitución Nacional. Pero no me parece a mí que el kirchnerismo pueda ponerse a opinar. Se pusieron todos en constitucionalistas cuando durante 20 años nos lo llevaron puesta a la Constitución. Claro. Bueno, no es justificativo. Eso va para otro programa, pero es así. Pero no es justificativo para darle facultades a Milei como si nada. Claro, bien. Y un poco la última, sin ánimo de que usted se ponga a calificar a los legisladores, pero si hacemos un repaso de esos 250 y pico de legisladores, porque la pregunta está bien, tienen asesores, por supuesto, pero ¿hay legisladores como hubo en alguna época en la Argentina así de fuste, de peso en materia constitucional para tener una voz, para llevar una voz cantante en esto? Vos me haces piantar un lagrimón. No, sin ánimo de hacer nombre siquiera. Pero simplemente porque en una época teníamos, ¿no? Ha pasado gente vos tenés que hacer un repaso, de quiénes fueron legisladores en este país. Entonces, cuando vos haces el repaso, después la pregunta que me acabas de hacer nunca más me la vas a hacer, porque a nadie se la vas a hacer. Porque, a ver, fueron diputados y senadores: Domingo Faustino Sarmiento, Leandro Alem, Bartolomé Mitre, Juan Bautista Alberdi. Ya con eso te dije todo. Es decir, si vos te pones a comparar y estudiar los discursos, fíjate que Alem en la cuestión capital tiene casi 8 tomos de debate. Creo que el tipo tuvo 2 días y medio hablando. Claro. Es decir, entonces, cuando vos ves esa media, o te pones a mirar ese tipo de legisladores, ahí te pones a decir que estamos un poco complicados. Habrá que confiar en los asesores. Esperemos que los asesores sean gente elegida por idoneidad y no
y no cargos políticos. No, Esperemos. mira, yo conozco mucha gente, y hay gente muy idónea con mucha capacidad, es decir, Bien, bien. con muchísima capacidad, y hay legisladores que, a ver, no son capaz Sarmiento en sus discursos, o que Sarmiento Sí. la parco con sus discursos, pero Sí, no son un Leandro Alem o un Juan Bautista Alberdi, o mirá, Manuel Dorrego fue diputado que habla sobre el federalismo, uno de los tipos que más habla sobre el federalismo, Lisandro de la Torre. Entonces vos tenés esos tipos donde obviamente descollaban, pero también hay diputados dentro de los 157 que la verdad son para tenerlos en cuenta, es decir, no voy a dar nombre porque no corresponde, pero algunos pintan no para, como te vuelvo a repetir, para hablar el día de mañana y que estén en un libro diciendo son Sarmiento, pero son diputados y senadores que verdaderamente tienen condiciones para legislar y para tener principalmente el criterio y el marco constitucional para terminar de decir sí o no a todas las propuestas que hay dando vuelta hoy en el Congreso. Diego, gracias por este tiempo para Asteriscos. No, por Le favor. mandamos un fuerte abrazo. Dale, un abrazo grande. Chau, chau. Estaba ahí el abogado constitucionalista Diego Armesto. Bueno, interesante, ¿no? Una faceta que no abordamos habitualmente. Este tema de, bueno, si nuestro Congreso de la Nación, ojalá que sí, pero está a la altura de ponerse a analizar a fondo, a desmenuzar esto que ha mandado Milei, que no lo ideó Milei, convengamos. Esto es un equipo de abogados de distintos estudios jurídicos de la Argentina que asesoraron a Federico Sturzenegger, el expresidente del Banco Central de Mauricio Macri. Sturzenegger se puso a trabajar en esto hace más de un año. Convenció a un grupo de juristas, de especialistas, y empezaron a desmenuzar, ¿no?, el Estado, las leyes que se aplican, cómo se duplican, cómo algunas ni siquiera sirven ya más para nada, y empezaron a idear esta ley, que lo que se transformó en el proyecto de ley Ómnibus. La idea de Sturzenegger, recordemos, era que Patricia Bullrich llevara adelante esto. Bueno, Bullrich queda fuera. Luego hay distintas versiones de cómo llega esto a mano de Javier Milei. Algunos apuntan a Mauricio Macri, y termina Milei comprando la mayoría de estas iniciativas son de Federico Sturzenegger, a tal punto que recordemos que cuando Milei presenta el decreto, después llega la ley Ómnibus, lo hace con Federico Sturzenegger a su derecha, a su diestra. A tal punto que hay una anécdota de que Federico Sturzenegger había ido a la Casa Rosada un poco como para apoyar, para defender lo suyo, pero se había ido en zapatillas, con una chaqueta de lino de verano, obviamente, clarita, y si ustedes repasan el discurso de Javier Milei van a ver que todos los ministros están bien trajeados, y Federico Sturzenegger, que fue sorprendido por Milei, y le dice: parate acá, a mi derecha, a mi diestra, aparece ahí desentonando totalmente, porque claro, él no había ido a la Casa Rosada pensando en que Milei lo iba a incluir en un discurso tan trascendental como fue el de ese día, y que generó toda la polémica que vino después, y que de alguna manera explica por qué decidimos empezar Asteriscos hoy. Porque Asterisco no iba a empezar hoy, iba a empezar como siempre hacia mediados de febrero, tal vez marzo, pero decidimos arrancar en enero porque realmente las papas queman en la Argentina y hay mucho para conversar y para debatir. Ya seguimos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por 1 año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredico.coop. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bien, y estábamos contando, después de la entrevista con Diego Ernesto, que bueno, habíamos decidido anticipar el arranque de Asteriscos este año porque, bueno, las papas queman, decía yo, el tema legislativo está a full. Javier Milei quiere arrasar con todo, dice, si en los primeros meses no logro algo, chao, me comen vivo los peronistas. Está enviando leyes para todos lados, decreto, impulsa un cambio tras otro. Dijimos, bueno, empezamos antes, y vino bien también empezar antes, con el mundo que viene, para el mundo que viene, para todo lo que trae Rodrigo Barber con las nuevas tecnologías, porque también las grandes compañías de tecnología, de esta era digital que estamos atravesando aceleradamente, están presentando cosas justamente esta semana, cosas que hay que explicar, cosas que le van a servir a todos para este futuro que viene. Ojalá que, como decimos siempre, se empiecen a abrir un poco más algunas importaciones para que tengamos acceso, por lo menos lo tengan las empresas, los investigadores, a las tecnologías de punta que están lanzándose a nivel mundial. Rodri, te doy la bienvenida, feliz año. ¿Qué tal? Buenas noches, José, muy feliz año también, y bueno, esperemos que sea otro año muy lindo en Asteriscos. Esperemos que sí. Bueno, conversábamos hoy más temprano que hay compañías de primerísima línea que están haciendo presentaciones, lanzamientos, bueno, y ya previendo un 2024 en donde parece que el que pega primero pega 2 veces. Samsung hace esta semana una presentación bastante relevante. Sí, efectivamente. Hoy mismo, hace poquitas horas, Samsung hizo una presentación de lo que va a ser la nueva línea de celulares, el Galaxy S24, recibiendo una cantidad de críticas muy, muy positivas en los medios de comunicación. La verdad es que me sorprendió muchísimo ver todos los medios grandes de Argentina y también muchos medios de comunicación en YouTube haciendo reseñas que muchas parecen calcadas de un comunicado de prensa, ¿no? Ajá. Contando Bueno, todas las bondades del equipo con mucha emoción. Pero bueno, nosotros acá en Asterisco siempre tratamos de darle información clave, objetiva. Lo que está presentando Samsung es su nueva línea de teléfonos, como ya casi todas las empresas nos acostumbraron a que año tras año presentan nuevas líneas. Hay que cambiar el teléfono. Hay que cambiar el teléfono, entre comillas. Y el problema que tienen con esto es que
ocurra hacer una revolución todos los años no es fácil, y las empresas están forzándose a intentar vender o mostrar cosas como si fuesen nuevas cuando ya no saben de qué agarrarse. Entonces, lo que tenemos ahora es un Samsung Galaxy 24, S24, que en verdad a nivel hardware es muy parecido a lo que eran las versiones anteriores. Nivel capacidad de procesamiento, incluso hay una polémica al respecto porque los dos que no son de la gama más alta, porque está el S24, el S24 Plus, el S24 Ultra, el Ultra actualiza el procesador y los otros dos se quedan con procesadores que son de una marca que bueno, que no van a dejar satisfechos a nadie porque no son tan potentes como los que tendría que tener, pero todo esto se disimula con el halo marketinero de la inteligencia artificial, de la cual nosotros hablamos muchísimo. Todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial. Sí, y con algunos pases de magia de inteligencia artificial lo que hacen es enamorar o confundir a todos y mostrar algunas herramientas que no son nada disruptivas, no es que sea nada fuera de otro mundo y cosas que estamos viendo en la inteligencia artificial hace un montón de tiempo y las charlamos durante todo el año pasado, como por ejemplo que se mejoran las capacidades de traducción, el tema de transcribir texto y traducirlo a otro idioma, edición de fotografía a través de pequeñas herramientas de inteligencia artificial, pero bueno, Samsung mete todo esto en un paquete y bueno, la prensa en general dice que es el teléfono más emocionante del año. Yo no soy ni hincha de iPhone, ni de Android, pero siempre trato de ser objetivo. Yo creo que es un teléfono que no innova en lo que es hardware y trata de aferrarse a la inteligencia artificial como instrumento de marketing para tratar de estar arriba. Lo que opino yo es que si tenés un Samsung, un S21, un S22, un S23, no necesitas cambiar un S24 porque lo único que está cambiando es un poco el software y todas esas mejoras están en montones de otras aplicaciones y otras herramientas que utilizan inteligencia artificial. Bueno, y a tener en cuenta también, bueno, lo que está costando, ¿no? La tecnología, estábamos repasando en estos días justamente, Rodri, lo que se han disparado los precios de los artículos tecnológicos, de los celulares, bueno, los Smart TV, bueno, todo, ¿no? Todo lo que es tecnología ha escalado. Me imagino lo que este teléfono puede llegar a costar, y a veces la gente hace un esfuerzo enorme, sobre todo los adolescentes, ¿no? Que están muy en el tema del cambio de teléfono, y a veces hay que evaluar bien si conviene con cada nueva presentación de una empresa ir corriendo a comprar un celular que tal vez no tenga, como bien contás vos y detallás, bueno, tanta diferencia con lo que tenemos. Pero Apple también hizo lo suyo esta semana y haciendo un lanzamiento. Sí, Apple estuvo mostrando, ya hablamos el año pasado acerca de Apple Vision, que son estas gafas de realidad virtual y realidad aumentada. No terminan que de parecen arrancar, ¿no? Las gafas esas no. No terminan, o sea, es una propuesta que es muy revolucionaria, muy interesante, porque Apple le está poniendo mucho hardware, le está poniendo mucha tecnología, evidentemente a costa de cobrarlas carísimas, porque van a costar $3.500. Estamos hablando de que no sé quién va a comprar esas gafas que parecen antiparras para esquiar de inteligencia artificial. El tema es que lo que está surgiendo en estos días, porque el lunes hicieron una presentación para la prensa en la cual hubo más gente que la pudo probar, es que lo que todos coinciden es que es muy interesante el producto, pero no tiene software. Es como el caso contrario a lo que hablábamos antes. A nivel hardware están poniendo una cantidad de hardware muy grande sobre esas gafas para que tengan mucha capacidad. Pero lo que le está faltando es software, porque la experiencia ahora mismo, según dicen los que la probaron, es como tener distintas pantallas del celular, pero en una especie de interfaz de realidad virtual. Le falta programación para que tenga muchas más herramientas. Exactamente, le falta tener esas herramientas y por ahora, con lo de nicho que va a ser ese producto, con las pocas personas que lo van a tener, hay que ver si a las empresas desarrolladoras de software les interesa o les conviene hacer software para ese producto.
Sí, sí. Bueno, la pelea va a ser motivo de otro mundo que viene, indudablemente, pero la disputa este año entre Apple y Samsung va a ser en todo nivel. Veremos cómo va evolucionando el año. No quería dejarte ir sin mencionarte un tema muy interesante que me pasaste, Rodri, del anillo inteligente. ¿Qué es esto? Sí, esto quizás es, entre todas las cosas que te cuento hoy, esto que pasó muy desapercibido en la prensa, a mí me parece, sin embargo, que es quizás lo más interesante y lo que más la gente puede llegar a ver en los próximos años. Hace muchos años que existen anillos que básicamente lo que tienen son una serie de sensores, como los que tienen las pulseras o los relojes inteligentes, que miden ritmo cardíaco, otras variables vitales, como el pulso, temperatura, etcétera. Y hasta ahora siempre fue utilizado por deportistas profesionales o semiprofesionales. ¿Qué es lo que sucede? Samsung, en el medio de todos estos anuncios sobre inteligencia artificial, muestra que está comenzando a desarrollar un anillo de estas características. La diferencia, que podría hacerlo muy interesante, es que si lo desarrolla Samsung, probablemente lo va a hacer en masa. Claro. Y estos anillos, que ahora son muy, muy caros, porque hay marcas que los producen hace años, pero son carísimos, podrían llegar a ser mucho más masivos, bajar de precios, y este es un producto que tiene un mercado potencial muy, muy grande, y desde mi humilde opinión, yo creo que tiene mucho potencial para ser un producto que dentro de 1 o 2 años veamos a mucha gente que los esté utilizando para reemplazar las pulseras de actividad, por ejemplo, porque son mucho más prácticos, más cómodos, más chiquititos, no molestan, y permite hacer otras el Smart actividades. Ring, anillo inteligente, y Samsung, seguramente, bueno, primero arrancará Samsung, lo masificará, bajará el precio, tal vez llegue a estas pampas, quién sabe, bueno, si nos recuperamos el año próximo, no creo que sea este año, o por ahí en el segundo semestre, pero todo a precio dólar nos mata, ¿no? Hoy el dólar se fue por las nubes, 1250, es una locura, va a presionar sobre la inflación y bueno, eso presiona, nos pone una barrera para el acceso a la tecnología. Rodri, gracias, nos reencontramos la semana próxima. Hasta la semana que viene. Las nuevas tendencias de la era digital te las contó Rodrigo Barber en Asteriscos. Información clave para decidir. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Bueno, y arrancamos el 2024 y no podía faltar el amigo Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenas noches, José. Próspero año para vos y toda la audiencia. Bueno, lo mejor para vos y tu familia. Ahí ya estamos por ir a disfrutar de los Mirasoles, ¿no? Con muchísimo gusto. Ahí tenemos ya todo preparado para el equipo. Vamos a estar Esto es ahí, como el cheque. Pongan fecha que los esperamos. Cuando vuelva el amigo Iván Damianovich de vacaciones, vamos a estar ahí. Cómo no, lo esperamos. Ahí bueno, vamos a Juan, coordinar con Roberto, que es un eximio hombre de la cocina. A ver, el menú que un quiere. eximio hombre, es un hombre que sabe de todo, de todo, Sí. de todo. Roberto Blanco, de todo. Lo que le pregunte sabe, si no investiga. Juan, bueno, el tema extranjeros fue terrible. Quería arrancar con esto, preguntarte qué sabes, o por lo menos tu opinión sobre lo ocurrido en González Catán. La muerte de, entiendo que son 5 víctimas fatales, corregime si no, en este enfrentamiento o en esta ejecución, no sé qué fue, una disputa por terrenos ahí en González Catán. Si me permitís, José, por las informaciones que tenemos y demás, esta no fue la primera. Ahora sí, hubo muertos, hubo heridos. En la zona, aquellos que conocen la zona del kilómetro 28, donde está el hospital Favaloro, que es casi lindante con la zona de la ruta 1001, jurisdicción Pontevedra, jurisdicción 20 de junio, o sea, estamos hablando Matanza, Merlo. En el año pasado, más precisamente cerca de diciembre también, por eso se llama 8 de diciembre el barrio, hubo una balacera terrible que parecía Navidad, Año Nuevo en conjunto. De sí que, gracias a Dios, no hubo heridos, no hubo muertos. Esta vez, lamentablemente, acá el problema está dado que
hay alguna gente que tiene algún aval, vamos a ponerle, con relaciones políticas, tanto en el municipio de Merlo como en La Matanza, que están vendiendo estos terrenos que van entre los 300.000, 500.000 y hasta 1.000.000 de pesos. Ahora bien, lo último, como bueno, sabemos, el enfrentamiento entre paraguayos que regenteaban el negocio teniendo en cuenta que habían hecho operaciones con vecinos bolivianos, y claro, no estaban muy contentos porque estas operaciones habían cerrado menos de 300.000 con la inflación. Los muchachos querían directamente llevarlo a 500.000, 1.000.000 y volverlo a vender. Los muchachos, Juan, que además tienen que ir dejando, porque si cobran 1.000.000, no va al bolsillo de ellos solamente, ¿no? No, coincido totalmente. Yo creo que en esto, lamentablemente, hay muchos sectores que están haciendo la vista gorda, el político y otras áreas también, José. Acá nadie puede hacer nada sin tener el aval de los varones del conurbano, la justicia y alguna que otra fuerza de seguridad, con algún travieso que no está haciendo bien las cosas. Sí, es llamativo que la policía, bueno, brillaba también por su ausencia. Zona liberada. A ver, estas cosas se saben cuando hay litigios, cuando hay bronca, y te digo más, esto ya me lo confirmó una fuente. Ojo que esto no se queda acá. La gente de la comunidad boliviana va a vengar o puede vengar lo que pasó. Bueno, tremendo lo que está ocurriendo ahí en la Matanza Profunda. Y también en otros partidos del conurbano. Recordemos lo que pasó en el sur, José, si recordarás, en la zona de Gleu, el partido Almirante Brown, lo que pasó en San Vicente. Sí, ese Estado fallido, ¿no? El Estado presente no llega ahí. A ver, José, esto es siga. Vos hacé y hacé plata. Ahora, si te explota la granada, la culpa es tuya, no es mía. Y ahora esta señora, la peluquera, de descendencia paraguaya, pero tiene otro nombre, parece. Claro, evidentemente será la que tendrá que dar explicaciones quién es el que avalaba todo esto. Bueno, habrá que ver, habían encontrado a varios allegados a Rosa. Sí. Habrá que ver si logran, si no se escapó ya, ¿no? Juan, vamos un poco a velocidad con tus temas. Sí, cómo no. Un temita interesante, los extranjeros, ¿qué zonas eligen en la provincia para vivir? Tal cual, La Matanza, la primera, con 153.990, 154.000 extranjeros que no nacieron, y la segunda ciudad o distrito es La Plata con 70.000. En La Matanza, porque claro, es cercana a Capital Federal, hay paisanos, hay amigos que nos hacen la logística, y en La Plata hay una seducción que es la Universidad Nacional de La Plata, donde casi 5.000 estudiantes están y son extranjeros. Casos de dengue en Ituzaingó y Merlo. Mucha preocupación en la zona oeste, más precisamente Ituzaingó y Merlo, con los casos de dengue. Entre los dos distritos se registraron 735 casos, 101 fueron confirmados, 21 no probables, 105 descartados, 508 en observación. Pero atención que la lupa sigue estando en José Cepasa, Miguel Lanús y Cañuelas. Bueno, atención con eso. Y una liñita final, Juan, ¿qué reapareció Casela? El hombre de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y esto es parte de la discusión en el radicalismo. El radicalismo no concibe con la política de privatizaciones generalizadas, entre otras cosas, Casela, conjuntamente con Federico Storani y otros dirigentes, no están de acuerdo con los DNU de este gobierno. Mira vos, Juan Manuel Casela, que fue candidato a gobernador. A gobernador, exactamente. Querido Juan, bueno, arrancamos 2024, vamos a ver cómo nos va este año, ojalá que la Argentina prospere. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, buena semana para todos. La del estribo que me pasa Roberto Blanco, y nos vamos. ¿Cuál es el motivo de que Javier Milei esté ansioso por volver? Bueno, el presidente de la Nación volverá a Mar del Plata, el sábado 3 de febrero, por supuesto. El motivo de la nueva visita, es justamente celebrar el cumpleaños de su pareja, Fátima Flores, quien está punteando la cantidad de entradas vendidas
en Mar del Plata. La mejor temporada aparentemente es la de la humorista imitadora, una mujer genial, Fátima Flores, pareja de nuestro presidente de la Nación. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Arrancamos el año con asteriscos en nuestra Ecomedios 1220. Nos reencontramos miércoles próximo, nuevo horario, de 21 a 22. Volvimos al histórico horario de asteriscos para analizar con un poco más de margen la realidad argentina. Chau. Make it rock.